En esta segunda parte, queremos analizar si los cuerpos en movimiento circular uniforme están o no acelerados y si actúa una fuerza neta sobre ellos. Por eso nos preguntamos, Homero, al moverse con un movimiento circular uniforme, ¿está acelerado? La respuesta es que sí, está acelerado, porque aunque no cambie el valor, cambia la dirección del vector velocidad. Como está acelerado, debe existir una fuerza neta que actúa sobre él. El peso y la normal se anulan entre sí, así que debe existir alguna otra fuerza que le haga cambiar permanentemente su dirección. En esta segunda parte queremos analizar la aceleración y la fuerza responsable de esa aceleración. Nos preguntamos, si Homero salta despegándose del piso, ¿dónde va a ir a parar? Lo terminaremos de entender después, pero al saltar, la fuerza que lo hacía girar a Homero desaparece, por lo que este sale disparado tangente a la trayectoria, siguiendo un tiro oblicuo debido a la acción de la gravedad. Lo mismo sucede con las chispas de una moladora o con las gotas de agua de un lavarropa. En esta página queremos comenzar a entender el concepto de aceleración centrípeta. En el movimiento circular uniforme, el vector velocidad tangencial mantiene su módulo constante, pero su dirección cambia punto a punto, siendo siempre tangente a la circunferencia. Como el vector velocidad cambia, podemos afirmar que el sistema está acelerado. Sabemos que la aceleración se calcula como el cociente entre la variación de la velocidad y el tiempo. Por consiguiente, la aceleración apunta en la misma dirección y sentido que el delta V. Quiero mostrarles cómo debería determinarse esta aceleración en forma gráfica, pero no se asusten porque está por sobre el nivel del curso. Analicemos al vector velocidad en dos instantes cercanos. Para hallar la aceleración, primero debemos restar vectorialmente velocidad final menos velocidad inicial para obtener delta V. Separamos V1 V2. El vector que une V1 con V2 representa la resta vectorial. Esto lo podemos verificar recordando cómo se sumaban los vectores. Una forma era la regla del paralelogramo y la otra consistía en poner un vector seguido al otro y la suma era el vector que unía el principio con el final. Entonces nos damos cuenta que V1 más delta V es igual a V2 y por consiguiente delta V es el vector que va desde V1 a V2. Pero lo único que nos importa de todo esto es saber que delta V apunta hacia el centro del círculo, porque esto nos permite saber que en un movimiento circular uniforme el sistema está acelerado y la aceleración es un vector que apunta hacia el centro de giro. Por eso la llamamos aceleración centrípeta. Lo que acabamos de hacer no solo es válido para un movimiento circular, sino que cada vez que un cuerpo se mueva sobre una trayectoria curvilínea, que para tiempos pequeños se puede aproximar por un arco de un círculo, el sistema tendrá una aceleración que apunta hacia el centro de giro. Siempre que un cuerpo se mueve sobre una trayectoria circular o sobre una trayectoria curva, donde el vector velocidad cambia su dirección, tendrá una aceleración centrípeta. El vector aceleración centrípeta apuntará hacia el centro de giro y su módulo se podrá calcular por cualquiera de estas tres expresiones, donde V es la velocidad tangencial, W es la velocidad angular y R el radio de curvatura. Analizaremos el movimiento de un cuerpo que sigue una trayectoria plana un poco más general, pero manteniendo su módulo de velocidad constante. En la primera etapa se mueve sobre una recta que al no cambiar la dirección de la velocidad
podemos concluir que no tiene aceleración centrípeta. En la etapa 2 se mueve sobre una curva hacia abajo. Como cambia el vector velocidad, entonces existe una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de curvatura. La dirección de la aceleración cambia a medida que transcurre el tiempo, ya que siempre apunta hacia ese centro. El análisis se complicaría si el radio cambiara en el tiempo. Si ese fuera el caso, aparecería una nueva aceleración que está fuera de nuestro estudio. Para nosotros, los radios nunca se modifican y el movimiento es o recto o circular. En la tercera etapa, su trayectoria se curva hacia arriba y la aceleración centrípeta entonces apunta hacia el nuevo centro de curvatura. La demostración es optativa. Para comprenderla es necesario tener en claro cómo calcular longitudes de arco con el concepto de radián. En la animación mostramos una trayectoria sobre un plano formado por dos etapas estrictamente circulares o rectas. En la primera etapa el cuerpo sigue un tramo de círculo hacia abajo. Como su dirección cambia, entonces tiene aceleración centrípeta. Pero además, el cuerpo va aumentando su rapidez, por lo que posee una aceleración tangencial en el mismo sentido que la velocidad. En la segunda etapa, describe un tramo de círculo hacia arriba, por lo que posee una aceleración centrípeta. Consideremos que su rapidez no cambia, por consiguiente, no tiene aceleración tangencial. En la última etapa, sigue una trayectoria recta, no cambia la dirección, entonces la aceleración centrípeta es nula. Además, el cuerpo se va frenando, por lo que su aceleración tangencial tiene el sentido opuesto a la velocidad. Finalmente, la aceleración del cuerpo se calcula como la suma de ambas aceleraciones. No se preocupe porque esto no entra en la evaluación. La fuerza centrípeta es la fuerza que actúa sobre el cuerpo en movimiento responsable del cambio de su curvatura. Es la que produce finalmente la aceleración centrípeta. Entonces, también está dirigida hacia el centro de curvatura. Si el radio no cambia en el tiempo, la fuerza centrípeta termina siendo la resultante en la dirección radial, o sea, es una fuerza central. Finalmente, esta fuerza la vamos a poder calcular como el producto de la masa por la aceleración centrípeta. No crea que esta es una fuerza misteriosa que se agrega a las ya estudiadas, como el peso, la normal, la fuerza de rozamiento o la tensión de un hilo. No, la fuerza centrípeta es alguna combinación de las anteriores, que apunta hacia el centro de giro. Con los ejemplos espero que esto quede claro. No debemos confundir a la fuerza centrípeta con la quizás más famosa fuerza centrífuga, que al igual que la fuerza de Coriolis, no es una fuerza real, ya que no proviene de una interacción. Se definen tanto la centrífuga como la de Coriolis para facilitar la descripción de objetos que se mueven relativos a un sistema de referencia rotante. El mejor ejemplo es la descripción de cuerpos que se mueven relativos al planeta Tierra. Para darnos una idea del significado de la fuerza centrífuga, observemos el movimiento de dos círculos, uno azul fijo a una plataforma rotante y el otro rojo desligado del piso. Imagínese que el rojo es usted, que se soltó de un pasamano en un colectivo que por inercia sigue en línea recta. Si analizamos lo que pasa en un pequeño lapso y considerando que la velocidad del rojo no es muy elevada, observamos que desde el punto de vista del azul, el rojo se alejó de él en forma radial, como si una fuerza le impulsara hacia afuera. Esta pseudo fuerza es llamada fuerza centrífuga. El problema en realidad es más complejo porque ni bien comienza a moverse,
aparece también la fuerza de Coriolis, que parece empujarlo hacia la derecha en este ejemplo. Para entender la fuerza de Coriolis, vea el capítulo de Los Simpson, en donde Bart llama a Australia para comprobar que el agua del inodoro gira en sentido antihorario en el norte y horario en el sur. Verifíquelo en su baño. Un ejemplo importante son las centrifugadoras, utilizadas en los laboratorios para acelerar la sedimentación y separar en función de la densidad, por ejemplo, sólidos de líquidos. El sistema funciona de una manera muy similar a la separación de las componentes del suelo por sedimentación que estudiamos en el método de Boyucus. La diferencia es que se reemplaza a la gravedad por una pseudofuerza centrífuga enorme, haciendo girar al sistema a una gran velocidad angular. Los componentes más densos de la mezcla se desplazan hacia afuera, mientras que los componentes menos densos de la mezcla se desplazan hacia el eje de rotación. No vamos a estudiar en este curso estas pseudofuerzas. Para nosotros solo existen las fuerzas reales, las que tienen pares de interacción, y la fuerza centrípeta apunta siempre hacia el centro de giro. Para entender a la fuerza centrípeta, vamos a analizar varios ejemplos. El primero de ellos es el de Homero parado en una calecita. El módulo de la velocidad tangencial de Homero se mantiene constante, por lo que no tiene aceleración tangencial, pero su dirección está cambiando permanentemente, por lo que Homero tiene una aceleración centrípeta. Entonces debe existir una fuerza centrípeta que lo obligue a moverse en una trayectoria circular. Para saber cuál es la fuerza centrípeta, debemos siempre hacer un diagrama de cuerpo libre. Las únicas fuerzas externas que actúan sobre Homero son el peso, la normal y una fuerza de rozamiento con el piso. La normal y el peso se anulan entre sí. Si no existiera la fuerza de rozamiento, Homero saldría despedido tangencialmente de la calecita. La fuerza de rozamiento obliga a torcer la dirección de la velocidad tangencial en todo momento. Debe apuntar hacia el centro de giro para que su trayectoria realmente sea un círculo. Como es la única fuerza que apunta hacia el centro de giro, concluimos que la fuerza de rozamiento, en este caso, es la fuerza centrípeta. Solo resta plantear las leyes de Newton en un eje Z y otro que apunte radialmente hacia el centro de giro. En el eje Z no hay aceleración. Concluimos entonces que la normal es igual al peso. En el eje radial, que hemos tomado positivo hacia el centro, la única fuerza es la fuerza de rozamiento, y como es una trayectoria circular, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Solo nos falta calcular esta aceleración y multiplicarla por la masa. ¿Dónde tiene más peligro de resbalar? ¿Cerca o lejos del centro? A mayor radio, mayor aceleración, entonces se necesita una fuerza de rozamiento también mayor. Si Homero se aleja mucho del centro, llegará a un punto en que comenzará a resbalar, ya que la fuerza de rozamiento estático no puede superar un valor máximo, que depende del suelo y del agarre de las zapatillas de Homero. Analicemos ahora el ejemplo de un auto que gira en una curva. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza centrípeta en este caso? Las fuerzas que actúan sobre el auto son, en el eje Z, el peso y la normal, que se anulan entre sí. No nos detendremos mucho en el eje tangencial al movimiento, solo comentaré que como el auto no cambia su velocidad, la suma de las fuerzas en ese eje debe ser cero. Las fuerzas tangenciales son una fuerza de rozamiento con el piso, que evita que la rueda deslice al girar, y finalmente impulsa al auto hacia adelante, y una fuerza de rozamiento con el aire. No las agrego al dibujo para no confundirlos. La única fuerza que nos interesa analizar es aquella que apunte hacia el centro de giro, obligando a que el auto siga una trayectoria circular. Si no existiera tal fuerza, el auto derraparía y seguiría en una trayectoria rectilínea. ¿Cuál es esa fuerza?
La respuesta no puede ser otra cosa que una fuerza de rozamiento entre el piso y las ruedas, ya que no vemos ninguna otra fuerza exterior que actúe sobre el auto. Una vez que nos damos cuenta de que la fuerza centrípeta es, al igual que en el problema anterior, la fuerza de rozamiento, solo hace falta calcular la aceleración centrípeta y multiplicarla por la masa del auto. ¿Cuándo tienen más peligro de derrapar? ¿A velocidades altas o bajas? A mayor velocidad, mayor aceleración, entonces se necesita una fuerza de rozamiento mayor, por lo que en una curva debe disminuir la velocidad para no derrapar. Pero en autos de carrera la respuesta es mucho más compleja, ya que tienen un diseño aerodinámico que hace que cuando aumente su velocidad, el aire pasa por abajo del auto a mayor velocidad, y ya sabemos por Bernoulli que aparece una diferencia de presiones que hace que el auto se aplaste contra el piso y así aumenta su fuerza de rozamiento. En la antigüedad existían algunos parques de diversiones, unos grandes cilindros de madera en donde los participantes se pegaban contra las paredes cuando el cilindro giraba a gran velocidad angular. Intenté dibujar a un niño y me salió un marciano, así que no me molesta hacerlo girar media vuelta por segundo en un cilindro de 2 metros de radio. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan sobre el extraterrestre son su peso, la normal no, ya que no está apoyado en el piso. El extraño ser del espacio queda pegado contra la pared, que evita que se vaya tangencialmente por inercia. Entonces la pared le hace una fuerza de contacto hacia el centro, que también podríamos llamar normal si quisiéramos. Esta fuerza resulta más grande mientras mayor sea la velocidad angular. Al quedar presionado contra la pared, aparece también una fuerza de rozamiento que le impide caer. Si la velocidad angular no es lo suficientemente grande, no va a estar suficientemente presionado contra la pared y la fuerza de rozamiento no alcanza para sostener al alien verde. Lo importante de este ejemplo es darse cuenta de que la fuerza de contacto es la fuerza centrípeta, que obliga al ET verde a moverse en un círculo. Analicemos el ejemplo de una media girando en un lavarropas de carga frontal. En este ejemplo nos va a costar un poco más determinar cuál es la fuerza centrípeta. Antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, calculamos la aceleración centrípeta. Note lo enorme de su valor comparado con la aceleración de la gravedad. Moraleja, no ponga al gato en el lavarropa, por favor. Analizamos primero cuando la media está abajo. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Sobre la media actúa el peso y como el calcetín se pega contra la pared, aparece una fuerza de contacto que apunta hacia el centro, que podemos llamar normal. Si no hay deslizamiento, no hay fuerza de rozamiento. Como la media sigue una trayectoria circular, la fuerza resultante debe apuntar hacia el centro. Entonces concluimos que la normal debe ser mayor que el peso. Eligiendo un eje radial positivo hacia el centro de giro, la segunda ley de Newton nos queda: la fuerza resultante hacia el centro es la resta n-p. Entonces, n-p es la fuerza centrípeta en este caso. Despejando, comprobamos que la normal resulta mayor que el peso. Haga la cuenta para el caso de que en lugar de una media fuera un gato de 5 kilos. Compruebe que no resistiría la fuerza que le daría a la pared. Ahora analizamos cuando la media está en el medio. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. El peso apunta como siempre hacia abajo. La fuerza que la pared le hace al calcetín sigue apuntando hacia el centro. En este caso es una fuerza que apunta horizontal hacia la izquierda. Puede también aparecer una fuerza de rozamiento que impida que se caiga. En este caso, la resultante hacia el centro es la normal, es decir, la normal es la fuerza centrípeta. Finalmente, en el tercer caso,
la media está en la parte superior. El calcetín continúa pegado a la pared, así que la normal sigue apuntando hacia el centro, al igual que el peso. La resultante hacia el centro resulta normal más peso, por lo que esta suma es lo que llamamos fuerza centrípeta. En este caso la normal no hace falta que sea tan grande, ya que el peso ayuda. Se puede dar el caso límite, si disminuimos la velocidad angular, en donde la normal se haga cero. Sin embargo, el cuerpo pueda seguir girando porque está el peso. Este tema lo considero optativo. Nos preguntamos, ¿por qué la Luna no se cae? Sobre la Luna solo actúa la fuerza gravitatoria que le hace el planeta Tierra, a la que comúnmente llamamos fuerza peso. Si no existiera la fuerza peso, la Luna seguiría en una trayectoria recta, alejándose para siempre como movimiento rectilíneo uniforme. El peso le hace cambiar la dirección de su velocidad. La Luna está en caída libre permanente, al igual que una piedra que lanzamos en un tiro oblicuo, despreciando el roce con el aire. La diferencia es que como la Luna sigue una órbita casi circular, cae permanentemente, pero queda siempre a la misma distancia de la Tierra. En la animación, trato de mostrarles que el movimiento de la Luna puede pensarse como dos movimientos superpuestos. Una traslación y una caída libre vertical, debido a su peso. O sea que la pregunta de ¿por qué no se cae la Luna? Estaba mal formulada, ya que la Luna está en caída libre permanente, por eso está en órbita. Lo mismo vale para un satélite artificial. Un astronauta también está en caída libre junto al satélite. Las papas fritas de Homero también están en caída libre. Homero percibe que todo flota junto a él. Cree que no hay gravedad, pero no es cierto, todo está en caída libre con él. Si no hubiera gravedad, se alejaría del planeta con movimiento rectilíneo uniforme. Si usted desea vivir la ingravidez, entre comillas, vuele mucho en avión, quizás tenga la suerte de disfrutar de alguna caída libre, pruebe de poner sus cosas flotando junto a usted, trate de tomar agua de la botella, se formará una esfera líquida, goce del momento. Si quisiéramos poner un satélite en órbita, deberíamos lanzarlo con una velocidad bien determinada, que va a depender del radio que queremos que tenga esa órbita. Veamos un ejemplo parecido al problema 8. Dos masas de 1 kilogramo giran unidas por cuerdas, dando 3 vueltas cada 2 segundos. Hallar las tensiones de los hilos. Lo difícil siempre es darse cuenta de cuál es la fuerza centrípeta. Debemos hacer un diagrama de cuerpo libre para cada masa. Sobre la masa A actúan dos fuerzas, la tensión 1 y la tensión 2. La tensión 2 también actúa sobre la masa B, mientras que la tensión 1 solo sobre la A. Tomando un sistema de coordenadas radial positivo hacia el centro de giro, vemos que la fuerza centrípeta de la masa A es finalmente la resta T1 menos T2. Mientras que para la masa B, la fuerza centrípeta termina siendo simplemente la fuerza T2. Despejamos las tensiones de las ecuaciones y termina el problema. En las próximas páginas muestro algunos problemas de nivel superior. No hay que perderse en las cuentas. Lo que pretendo es que como mínimo traten de entender cuál es la fuerza centrípeta en cada ejemplo. Lo importante que tenemos que entender de este problema es que cuando el péndulo pasa por su posición más baja, la fuerza centrípeta es igual a la tensión menos el peso.
El peralte no solo se usa en pistas de bicicleta, sino en las curvas pronunciadas en la ruta también. Resulta necesario para que el auto pueda girar aunque el rozamiento esté disminuido por la lluvia y hielo. De este problema, como mínimo, debemos entender que si no hay rozamiento, la fuerza centrípeta es la componente de la normal que apunta hacia el centro de giro. De este último ejemplo, como mínimo trate de entender que la fuerza centrípeta resulta la componente de la tensión del hilo en la dirección radial.